Ya vimos todas las operaciones que se pueden realizar con matrices, bueno, no todas, pero la mayoría. Y lo que tenemos que dar en esta clase es la parte de determinantes. ¿Qué es un determinante? Un determinante es un número real que se asocia a una matriz. Siempre son asociados a matrices cuadradas. No existen los determinantes de matrices que no son cuadradas. No se puede hablar del determinante de una matriz de orden 3×2, por ejemplo. Siempre tiene que ser matrices cuadradas. Y, por supuesto, el determinante va a tener el mismo orden que la matriz a quien está representando. Por ejemplo, el determinante de una matriz de orden 2, una matriz cuadrada de orden 2, 2×2, ¿verdad? Va a ser también un determinante de orden 2. El determinante de una matriz de orden 3, una matriz cuadrada de 3×3, va a ser también un determinante de orden 3. El determinante es un número que está asociado a la matriz, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo se calcula ese número? Es una combinación de los elementos que tiene la matriz, pero no es una combinación cualquiera, sigue ciertas pautas. Entonces lo que vamos a ver a continuación son las formas en que podemos calcular ese determinante según el orden de nuestra matriz. Vamos a empezar con una matriz bien sencilla que es la matriz de orden 2. La matriz de orden 2 entonces tiene dos filas y tiene dos columnas. Su determinante, que se representa entre barras, también se van a ver en el material que se puede usar la letra delta, la letra griega delta, que también conocen ya de física, delta, y también pueden usar determinante A, en el caso de que la matriz se llame A. Pueden usar cualquiera de esas nomenclaturas. Entonces tenemos el determinante de A. Cuando queremos calcular el determinante también ya se escribe entre barras. Antes, cuando eran matrices, escribíamos entre paréntesis o podíamos usar también corchetes, ¿verdad? Pero cuando usamos barras nos estamos refiriendo a los determinantes. Entonces, el determinante de A se va a calcular mediante el producto de los elementos de la diagonal principal es la que está pintada en rojo, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, tenemos A1 por A22, este es el producto de los elementos de la diagonal principal, menos A21 por A12, que son los elementos de la diagonal secundaria. Para empezar a hablar del cálculo del determinante de una matriz de orden 3, necesitamos empezar con algunos conceptos previos, que son el menor complementario y el cofactor o adjunto. El menor complementario es básicamente el determinante que se obtiene cuando elegimos un cierto elemento de la matriz y queremos calcular su menor complementario. Es el determinante que se obtiene al eliminar la fila y la columna del elemento que estamos considerando. Por ejemplo, en este caso yo consideré el elemento 1, 3, entonces le tomo a este elemento como referencia, el 1, 3. Elimino su fila y elimino su columna. ¿Qué me va a quedar? Me van a quedar solamente ya estos 4 elementos. Esos 4 elementos forman un determinante de orden 2, que ya sabemos cómo calcular, ¿verdad? Entonces podemos calcular el valor de este menor complementario, que es el menor complementario del elemento 1, 3. Podemos calcular el menor complementario del elemento 3, 2. En ese caso lo que vamos a hacer es tomar el elemento 3, 2 como referencia, eliminamos su fila y eliminamos su columna. Entonces, ¿qué me quedan? Me quedan estos dos elementos acá y estos dos acá. Y con esos dos formo este determinante. Entonces, por supuesto que si yo estoy calculando el menor complementario de una matriz de orden 3, los determinantes que voy a obtener son de orden 2 y vamos a poder calcular mediante este camino. Estos son los menores complementarios entonces. ¿Y qué son los cofactores? Los cofactores básicamente son la misma cosa que el menor complementario, pero ajustando el signo del término. ¿Cómo se ajusta el signo? Lo que se hace es, se eleva menos 1 a la suma de las posiciones que tiene el término. Por ejemplo, dijimos que este era el menor complementario de 1, 3, entonces es el elemento 1, 3. Este va a ser el cofactor de 1, 3.
y va a ser el producto de un 1 positivo o negativo multiplicado por su menor complementario. ¿Y cómo sabemos si va a ser positivo o negativo? Y bueno, sumamos la fila más la columna en la que está ubicado y vemos si es par, por supuesto, un número negativo elevado a una potencia par queda positivo. En este caso, como es 1 más 3 es 4, va a quedar entonces positivo. Quiere decir que el cofactor en este caso va a ser igual al menor complementario. En el segundo caso, que tenemos la posición 3, 2, mi cofactor va a ser menos 1. Ya se desfasó otra vez. En este segundo caso, el menor complementario era 3, 2. Entonces, el cofactor va a ser menos 1 elevado a la suma de las posiciones. La tercera fila más la segunda columna va a quedar 5, menos 1 a la quinta, como es una potencia impar, va a quedar negativo. O sea que el cofactor en este caso va a ser de signo contrario al menor complementario. ¿De qué nos sirve todo esto? Esto es la idea base para entrar a cómo se calcula el determinante de una matriz de orden 3. En realidad vamos a ver para el orden 3, pero esto se puede aplicar para órdenes superiores también. El método del menor complementario o el método de Laplace. Y dice que el determinante de una matriz de orden 3 o más es igual a la suma de los productos de los elementos de la matriz de una línea cualquiera, puede ser una fila o una columna. Por ejemplo, si yo elijo la columna 2 o la columna 3, creo que en el material está la 2, entonces para que sea distinto. La columna 3, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a sumar los productos que se obtienen de multiplicar cada uno de sus elementos de la columna 3 por su respectivo cofactor. Entonces, A13 por el cofactor 13 más A23 por el cofactor 23 y más A33 por el cofactor 33. Vamos a elegir otra fila. Vamos a elegir, por ejemplo, la fila 2. Entonces, yo puedo calcular su determinante mediante la fila 2 y va a ser el elemento 2, 1 por su respectivo cofactor más el elemento 2, 2 por su respectivo cofactor y más el elemento 2, 3, que ya es el último de esa fila, por su respectivo cofactor. Recuerden que el cofactor ya tiene incluido el signo. Bueno, mediante este proceso podemos calcular el determinante de una matriz de orden 3 o de orden superiores también. Bien, vamos a ver un caso numérico para cerrar un poco la idea del método de Laplace. Tenemos esta matriz de orden 3 y queremos su determinante. No voy a desarrollar ningún determinante de orden 2 porque acá vamos a usar, ¿verdad? Después tienen también en el material ejemplos de ese tipo de matrices. Determinante entonces de A. Para este primer caso lo que yo hice es tomar la primera columna como referencia. Entonces, ¿qué yo hice? Multipliqué el primer elemento de mi columna por su respectivo menor complementario. ¿Cómo era el menor complementario? Menos 1 elevado a la suma de sus posiciones. Este primer elemento es ¿qué elemento? Es el elemento, voy a poner el número nomás, es el elemento 1, 1. Entonces 1 más 1. ¿Qué hago a continuación? Elimino la fila y la columna de ese elemento. ¿Qué me queda entonces? Me quedan estos 4 elementos, que son 3, 1, 0, 1. Paso al segundo elemento. El elemento que va a ser el elemento 2, 1, segunda fila, primera columna. Ese elemento 2, 1 es 0. Menos 1 elevado a la suma de sus posiciones, que son segunda fila y primera columna, y elimino entonces lo que sería esa columna y esa fila. ¿Qué me queda entonces? Me queda menos 1, 2 y 0, 1, que es lo que figura acá. Por último, me voy al elemento 3, 1, tercera fila, primera columna.
Ese elemento es menos 2, acá figura el menos 2. Luego está multiplicado por menos 1 elevado a la suma de sus posiciones, que son 3 y 1. Y por último, lo que hago es eliminar esa columna y esa fila, que es la tercera. Entonces, ¿qué me quedan? Me quedan estos 4 elementos, que son menos 1, 2 y 3, 1. Finalmente, comienzo a calcular, ya tengo mi determinante, comienzo a calcular los valores. Este es el 4, menos 1 al cuadrado va a ser 1, por eso ya no puse negativo. Y calculo el determinante de esta matriz de orden 2. 3 por 1 menos 0 por 1. 3 por 1 menos 0 por 1. Pasamos al segundo elemento. 0 por menos 1 al cubo va a ser menos 1, por eso acá le cambié de signo. Les vuelvo a repetir, esto finalmente va a ser 0, pero no importa. Para mostrarles cómo funciona, si no fuera 0, esto quedaría menos, ¿verdad? Menos 1 por 1, menos 1, menos 0 por 2, 0. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Por último, tengo el menos 2 y este que es un valor positivo, ya que va a ser menos 1 a la cuarta. Potencia par, entonces va a quedar positivo. Diagonal principal, menos 1 por 1, menos 1, menos diagonal secundaria, que es 3 por 2, que es 6. Finalmente, entonces acá tengo 3 por 4, 12. Todo esto dijimos ya que era 0. Y menos 7 por menos 2, 14. Finalmente, mi determinante es 26. Lo que hice más abajo es elegir otra línea. Elegí la tercera línea, la tercera fila. Entonces, tomo primero el elemento 3, 1, que es menos 2. Va a ser menos 1 a la 3 más 1 por la posición que ocupa. Elimino la primera fila, perdón, la primera columna y la tercera fila y me quedan estos 4 elementos, que son menos 1, 2, 3 y 1. Pasamos al segundo elemento. El segundo elemento es 3, 2 en esa tercera fila. Entonces ese elemento es 0 también, así como hace rato, por menos 1 a la 3 más 2. Tercera fila, segunda columna. Entonces eliminamos para ese elemento, eliminamos la tercera fila y la segunda columna. ¿Qué me queda? Me quedan estos dos de cada lado. 4, 2, 0, 1. 4, 2, 0, 1. Para terminar, la tercera fila y la tercera columna. Entonces el elemento es 1 multiplicado por menos 1 a la 3 más 3. Y ¿qué hago? Elimino la tercera fila y la tercera columna. Entonces me quedan estos 4 elementos, que son 4 menos 1, 0 y 3. Sin importar qué fila o qué columna yo tome. Por supuesto que si no tengo ningún error en el proceso, me tiene que salir el mismo resultado con cualquier fila o cualquier columna que yo elija tomar. Acá esto es una potencia par, por lo tanto va a quedarse positivo, pero el número era negativo, entonces queda menos 2. Diagonal principal queda menos 1, menos diagonal secundaria que es 6. Esto todo es 0, acá igual es el indicado, pero finalmente es 0. Menos 1 a la sexta va a ser positivo, por eso ya quedó más 1. 4 por 3, 12, diagonal principal, menos 0 por menos 1, 0, diagonal secundaria. Finalmente acá es menos 7 por menos 2 es 14, todo esto dijimos que era 0, y 12 por 1, 12. 14 más 12, 26. Como les dije, cualquier fila o cualquier columna que tomen les debería dar